Hola nuevamente, vamos a continuar ahora con otros contenidos, ¿sí? Del módulo 4 del curso de formación de cuidadores domiciliarios 2022. Vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre los cambios cognitivos en el envejecimiento, es decir, cuáles son aquellas transformaciones o aquellos cambios que se dan principalmente en lo que dentro de lo que es la psicología de la vejez llamamos la esfera o los aspectos ligados a la cognición o a lo cognitivo. Para definir qué es la cognición, vamos a señalar que se trata de ciertas capacidades, habilidades o herramientas psicológicas que dan cuenta de toda nuestra vida mental. Son esas capacidades psicológicas a través de las cuales todas las personas procesamos la información que proviene del entorno, que proviene del medio exterior y que proviene también del medio interno, es decir, podemos procesar la información que nuestro propio cuerpo nos manda, ¿sí? ¿Cuáles son estas funciones o estas habilidades o capacidades psicológicas que nos permiten entonces hacer un procesamiento activo de esta información proveniente tanto del mundo interno como del medio exterior? Bueno, hablamos en este sentido de la atención, la capacidad entonces para atender, para focalizar nuestra atención y para poder mantener o sostener nuestra atención en alguna actividad o tarea de la vida cotidiana. La percepción, que es esta capacidad que nos permite captar y hacer una interpretación activa de la información que captamos a través de nuestros sentidos, ¿sí? La vista, la audición, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Sí? Los 5 sentidos nos permiten captar información del medio, tanto interno como externo, y poder interpretar activamente esa información. La memoria, que es dentro de las capacidades cognitivas, la capacidad cognitiva que más preocupa por lo general a las personas mayores. El razonamiento también, el juicio, la capacidad de razonar, la capacidad de tomar decisiones también, de discernir y de optar en nuestra vida cotidiana, el lenguaje, ¿no? El vocabulario, la capacidad también que nos permite planificar y organizar nuestra propia conducta y también la capacidad para regular nuestras emociones y poder adaptarnos en este sentido exitosamente, diríamos, al entorno social, cultural, comunitario. Una de las cuestiones que es importante señalar es que todas estas capacidades cognitivas que fuimos mencionando, es decir, estas que se encuentran aquí, ¿sí? no son separables de las emociones o el estado de ánimo de la persona, con lo cual es frecuente que si la persona a la cual yo estoy cuidando esté atravesando, por ejemplo, por un proceso de duelo o por un estado depresivo, es posible que este estado anímico impacte en las capacidades cognitivas que recién mencionábamos. Muchas personas mayores, y esto es muy frecuente, recién lo marcábamos, se quejan en general, hay una suerte de queja generalizada respecto de cierta declinación, de cierto declive o funcionamiento disminuido o mayores dificultades en el despliegue, ¿no? de estas capacidades o de estas habilidades o funciones cognitivas. Principalmente la memoria resulta, ¿no? aquella capacidad o habilidad cognitiva que por lo general causa, ¿no? más preocupación en la población de las personas mayores. Lamentablemente, esta queja o esta preocupación tan importante, ¿no? y tan significativa respecto del declive en la memoria ha llevado a que existan hoy por hoy ciertos prejuicios o preconceptos, esta creencia prejuiciosa muy extendida, es decir, muy generalizada, pero errónea, respecto de que la pérdida de las habilidades cognitivas, la pérdida de las habilidades intelectuales es algo inevitable en la vejez, ¿sí? Esta idea de entender o de pensar que vejez es sinónimo de patología, vejez es sinónimo de enfermedad o vejez es sinónimo necesariamente e inevitablemente de declive en las capacidades o en las funciones cognitivas. Esto entonces tiene que ver con un prejuicio. Lo que nosotros vamos a ver es que si bien hay un declive normal y esperable que se dé propio del envejecimiento biológico,
no es cierto que esto conduzca o signifique patología o enfermedad. Se observa entonces, sí, en la vejez una declinación normal, esperable de estas capacidades cognitivas, pero esto, sin embargo, no implica un deterioro significativo en la vida cotidiana de la persona mayor. ¿Sí? No necesariamente este declive normal y esperable, porque estamos hablando de cierto envejecimiento normal y biológico propio de todo ser humano, esta declinación o este declive no impacta significativamente en la vida diaria de esa persona. ¿Sí? ¿En qué se traduce o qué efectos tiene este declive o esta declinación normal en las habilidades o en las capacidades cognitivas? Bueno, con lo que nos vamos a encontrar en estos casos es con una menor eficiencia al realizar tareas intelectuales, ¿sí? Rinde menos, diríamos, ¿no? Es decir, le cuesta más, le lleva más tiempo, le exige más esfuerzo cognitivo realizar determinadas tareas intelectuales o cognitivas para poder alcanzar entonces el resultado correcto. ¿Con qué nos vamos a encontrar en términos de la cognición, digamos, normal en el envejecimiento? Efectivamente, hay transformaciones, no vamos a decir que no, pero estas transformaciones que vamos a ir mencionando forman parte de lo esperable y de lo normal dentro del envejecimiento en términos cognitivos. Es cierto que hay una disminución en la velocidad en que procesamos la información. Esto también se va a ver acompañado con ciertas alteraciones particulares en la memoria. Ahora vamos a ver en qué punto podemos observar esto. También dificultades en la atención o cambios en la atención. También vamos a ver en qué sentido esto lo podemos ver reflejado en los adultos mayores a los que cuidamos. Y también nos vamos a encontrar con cambios en las funciones sensoriales. Sobre todo hay mucha queja respecto de dificultades ya en la vista, en la audición. Y vamos a ver entonces cómo estos cambios en las funciones sensoriales impactan entonces en la velocidad en que procesamos la información, porque requerimos poder escuchar bien o poder ver bien para procesar esa información, y cómo también esto puede repercutir en la memoria y en la atención de la persona, ¿sí? Todo esto entonces estaría impactando en el funcionamiento cognitivo en su conjunto cuando hablamos de los cambios esperables en el envejecimiento. Es muy importante para quien vaya a desempeñarse como cuidador conocer cuál es la normalidad cognitiva en el envejecimiento, es decir, es fundamental poder reconocer cuáles son los cambios esperables, es decir, cuáles son los cambios normales propios del envejecimiento biológico, del envejecimiento entre comillas normal, para poder precisamente diferenciarlos de lo que vamos a ver luego como deterioro cognitivo leve o demencia propiamente dicha, ¿sí? Contar entonces con estos conocimientos, que todo cuidador o cuidadora domiciliaria pueda saber, bueno, en qué consiste o cuáles son los cambios esperables en términos cognitivos en el envejecimiento, nos va a permitir, por ejemplo, rechazar este prejuicio que recién mencionábamos, extendido, ¿no? Es decir, popularizado y generalizado respecto de que el deterioro intelectual es inevitable en la vejez, ¿sí? Que es algo propio que viene con los años y de lo cual ningún sujeto escapa a ese deterioro intelectual. Esto sabemos entonces que no es cierto, es un prejuicio, es un estereotipo respecto de qué es ser viejo en esta sociedad. También, ¿para qué nos sirve conocer la normalidad cognitiva? Para poder identificar en el cuidado que realizamos diariamente, ¿no?, a nuestros adultos mayores, poder identificar toda situación que uno pesque de atípica, ¿no? Poder entonces en ese sentido saber interpretar y saber leer señales de alarma que nos permitan realizar una consulta temprana a los profesionales, es decir, hacer una consulta a tiempo. Y, en este sentido, dar lugar así a intervenciones que sean oportunas y que sean adecuadas a las necesidades de la persona mayor a la cual yo voy a estar cuidando. Bien, hoy decíamos que la memoria es quizás de las capacidades cognitivas que más preocupación trae, que más queja también trae para las personas mayores. ¿Qué es entonces la memoria? Vamos a ver que es una capacidad cognitiva
muy compleja, en el sentido de que no viene al caso aquí, pero vamos a encontrarnos con distintos tipos de memoria que se van a ver afectados de diferente manera por el paso del tiempo. Es esta capacidad cognitiva entonces que lo que nos permite es poder, a partir de aquella información que tenemos almacenada, poder hacer un aprovechamiento de nuestra experiencia pasada, individual y social a través del aprendizaje. Consta también la memoria de 3 procesos, ¿sí? En primer lugar, un proceso que vamos a llamar incorporación, un proceso entonces que nos permite captar, percibir e incorporar información proveniente del entorno. Luego un segundo proceso que es el de almacenamiento propiamente dicho, es decir, cómo esa información previamente incorporada es almacenada en nuestros distintos sistemas de memoria. Y por último, un tercer paso o un tercer proceso que tiene que ver con la capacidad para poder recuperar o evocar esa información que fue previamente almacenada, ¿sí? Se incorpora, se capta la información que proviene del entorno, ¿sí? Del medio interno y del medio exterior también. La memoria almacena esa información que fue previamente incorporada y luego, en caso de que necesitemos traer o recuperar ese recuerdo, ¿no? Esa información que fue almacenada, hablamos de este tercer proceso, evocación o recuperación de la información que fue previamente almacenada. ¿Qué es lo que nos permite entonces hacer la memoria? Nos permite precisamente saber, por ejemplo, y poder identificar nuestro presente, nuestro pasado, ¿sí? Principalmente, poder proyectarnos también a futuro. Nos permite, en este sentido, elaborar nuestra propia historia, saber quiénes somos en función de esto, quiénes hemos sido, cuál es nuestra historia pasada, y en tanto sepamos quiénes hemos sido y quiénes somos ahora, ¿sí? Porque no somos siempre los mismos, vamos cambiando, ¿no? A lo largo de nuestra vida, poder proyectarnos también a futuro. Por eso, entonces, es que la memoria tiene una función muy importante en la conformación de nuestra propia identidad, de la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? En ese sentido, entonces, esto que recién marcaba, lo van a encontrar aquí en este puntito, es fundamental para construir nuestra propia identidad. ¿Cómo podemos entonces diferenciar, por ejemplo, lo que sería el envejecimiento cognitivo normal del, por ejemplo, envejecimiento cognitivo con patología, ¿sí? Por supuesto que aquí, en términos de diagnósticos, el diagnóstico no lo vamos a realizar nosotros como cuidadores domiciliarios, sino profesionales capacitados y entrenados en el diagnóstico psicológico, ¿no? Pero sí es interesante es importante, ¿no? Poder diferenciar los cambios normales de los patológicos y de qué manera, digamos, podremos hacer esta tarea. Pensemos que los cuidadores domiciliarios en general trabajan muchas horas diarias y muchos días a la semana con las personas adultas mayores con las cuales trabajan, ¿no? En ese sentido, si nosotros podemos observar bien, prestar mucha atención a nuestras personas, a nuestros viejos a los cuales cuidamos, podremos quizás hacer una distinción de aquellas situaciones que quizás nos llamen un poco la atención, aquellos cambios a veces sutiles que en la medida en que podamos detectar esos cambios, podremos, por ejemplo, alertar a la familia, llamarle la atención a la familia respecto de algo que hayamos observado en el trabajo diario que hacemos con las personas a las cuales estamos cuidando. Nos permite, en ese sentido, disminuir las consecuencias de estos aspectos dificultosos, ¿no? De los cambios normales, utilizando mecanismos de ayuda, es decir, si nosotros podemos detectar dificultades que pueda presentar la persona a la cual cuidamos, entonces podremos poner en marcha mecanismos de ayuda, ¿no? Podremos ayudar, podremos sostener a esa persona mayor con dificultades en su vida cotidiana, ¿no? Pensando en el cuidado dentro del terreno domiciliario, por ejemplo. Nos permitirá también, si estamos bien atentos, esto recién lo marcábamos, identificar signos de alarma que lleven a una consulta temprana, que lleven a una consulta inmediata
oportuna para poder, si es el caso, ¿no?, diagnosticar a tiempo una posible demencia, por ejemplo, ¿no? Evitando siempre suponer que son cosas propias de la edad. Y este sería un error gravísimo que como cuidadores podemos llegar a cometer. Pensar que el olvido de la persona a la que cuido, pensar que las dificultades cognitivas que puedo llegar a estar viendo en la percepción, en el razonamiento, en la atención, en el lenguaje, en la memoria, son cosas de la edad. Atribuirlos a, bueno, es viejo entonces se olvida, bueno, es viejo entonces se le van las palabras, es viejo entonces no puede pensar o no puede resolver resolver una situación, digamos, de la vida cotidiana. Suponer que son cosas propias de la edad estaría del lado de los prejuicios, ¿sí? Y como cuidadores tenemos que corrernos precisamente de esos prejuicios o preconceptos. ¿Cuáles serían en este sentido, para poder identificar y para poder distinguir lo normal de lo patológico desde nuestra perspectiva como cuidadores? ¿Cuáles serían manifestaciones esperables dentro del envejecimiento cognitivo normal? Hablamos de olvidos, ¿sí? La persona puede llegar a olvidarse parte de alguna situación o evento que haya vivido en algún momento, ¿no? Pero, sin embargo, esto luego puede ser evocado, es decir, puede recordar esa situación o evento si, por ejemplo, le damos alguna pista o quizás espontáneamente más tarde la persona lo recuerde. Muchas veces también, y esto hay que tenerlo presente, a veces las quejas sobre la memoria en realidad corresponden más a rasgos ansiosos o depresivos de la persona, dificultades también en la atención y no tanto dificultades en la memoria propiamente dicha. ¿Cuántas veces nos cuesta evocar un recuerdo? Y no tiene que ver tanto con un fallo en la memoria, sino porque en el momento en que se nos dijo determinada información no estábamos prestando atención, ¿no? Rasgos ansiosos, depresivos, dificultades en la atención traen como consecuencia fallas en la memoria. Es normal también la disminución en la capacidad para recuperar información almacenada. Es frecuente también dificultades atencionales o dificultades para organizar la información. Y en este sentido, esto va a producir fallas en cómo registramos la información nueva y como consiguiente también nos vamos a encontrar con la dificultad para evocar posteriormente esa información, ¿sí? Si yo no puedo o tengo dificultades en la atención, si tengo dificultades en organizar y en percibir la información que proviene del entorno, si el registro de esa información no fue el óptimo, consecuentemente, entonces, seguramente allí haya dificultades para evocar luego esa información. Es normal también, o esperable, que haya enlentecimiento en la velocidad en que se procesa la información, es decir, que nos lleve más tiempo y que exija más esfuerzo cognitivo resolver una actividad. Que haya también disminución en la capacidad de atención dividida, es decir, esta capacidad que quizás sostenemos durante mucho tiempo, durante nuestra vida, de poder hacer 2 o más tareas al mismo tiempo, varias cosas al mismo tiempo o en simultáneo, esto que se conoce como atención dividida, poder dividir nuestra atención en distintas tareas al mismo tiempo, bueno, con la vejez disminuye esta capacidad. También hay mayor distracción. Para nosotros poder focalizar nuestra atención, ¿sí?, es preciso que estemos haciendo casi permanentemente un trabajo de inhibir otros estímulos, ¿sí? Para yo poder focalizar la atención en la clase, tengo que inhibir otros estímulos, por ejemplo, ideas que pueden sobrevenir a mi mente, pensar, bueno, qué es lo que tengo que hacer, qué tarea tengo que cumplir, si tengo que cocinar, qué necesito, si los chicos, si tengo hijos, por ejemplo, si hay que ayudarlos con la tarea, quién los va a buscar al colegio, bueno. Estímulos también del entorno, si sonara una alarma, por ejemplo, cuando ustedes están ahora escuchando la clase, o si están en sus casas y andan por allí muchas personas haciendo ruido, bueno, ustedes tendrán que hacer un esfuerzo por prestar atención a la clase. Lo que nos encontramos es con que con la edad se hace un poco más complicado este trabajo de inhibir estímulos, porque es mayor la distracción, ¿sí? La distractibilidad aumenta. También mayor dificultad en la flexibilidad mental o en la abstracción, ¿sí?
Esto va mucho de la mano de cierta idea o cierto prejuicio en las personas mayores de que son testarudos, ¿no? Y no se les puede llevar la contraria, ¿no? Como de dificultad en ser más flexibles, ¿no? Como si el ser joven equivaliera al ser flexible y el ser viejo no tanto, ¿no? También, por supuesto, hay disminución en el rendimiento de la memoria, pero normalmente, siempre que estamos hablando del terreno de lo normal o de lo esperable, esta disminución en el rendimiento de la memoria no provoca un impacto significativo en los ámbitos sociales, familiares o laborales. Es decir, esto no implica que la persona ya no pueda desenvolverse, por ejemplo, de manera autónoma, autoválida o independiente en la sociedad, en la comunidad, en el barrio o en el terreno familiar o laboral. Otra de estas características es que, digamos, del envejecimiento cognitivo normal es que estas dificultades que fuimos mencionando por lo general son relativamente estables. Se mantienen, ¿sí? Con algún pico quizás, es decir, quizás se hace algo un poco más complejo o se hace más pronunciado, se agrava un poco, pero en realidad vemos que hay cierta estabilidad a lo largo del tiempo. A diferencia de, por ejemplo, las demencias, en donde la evolución de esas dificultades es progresiva, va aumentando significativamente con el correr del tiempo. No hay tampoco, hablando del envejecimiento normal, no hay desorientación temporoespacial y tampoco, como sí suele aparecer en las demencias, tampoco aparecen trastornos de la conducta. Hasta allí entonces las manifestaciones esperables dentro de lo que conocemos o lo que se denomina como envejecimiento cognitivo normal. Por lo general, ¿qué consultas suelen aparecer en relación a las preocupaciones, ¿no?, que la memoria y otras capacidades cognitivas trae aparejada? En general, el 60% de las personas que consultan por quejas en la memoria tiene un desempeño normal, ¿sí? Este declive que decíamos recién, este deterioro cognitivo normal, debido al paso de los años, al envejecimiento biológico. Del 40% restante de esas personas que consultan, el 20%, por lo general, tiene rendimientos que pueden verse alterados por cambios en el estado de ánimo o bien por aislamiento social, por falta de un entorno estimulable. También es frecuente que haya disminución en el rendimiento cognitivo porque disminuye la capacidad de ver y de oír de esa persona. Y en general, en estos casos, hablamos de trastorno cognitivo leve, ¿sí? En general, estas alteraciones pueden normalizarse o pueden corregirse o pueden mejorarse con cierto tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, asistir a un taller de memoria. Mientras que el restante 20% sí presenta algún tipo de demencia incipiente. Fíjense entonces que en general, de las personas mayores que consultan, la mayoría presenta un deterioro cognitivo normal. No hablamos de deterioro cognitivo ni leve ni demencia. La mayoría presenta un desempeño normal en sus capacidades cognitivas. Y otra de las características, quizás también más frecuente en estos casos, es que en general la consulta se desprende de los familiares de las personas mayores. Son más, digamos, las personas mayores que vienen a consultar porque los hijos los mandan, que las personas mayores que por motus propio, ¿sí?, por motus propia, eligen consultar o deciden consultar por temor, por quejas y demás. ¿Cuáles son algunas posibles líneas de acción? Es decir, pensemos qué podemos hacer como cuidadores en relación a esto. Pensemos que siempre la participación con otros viejos, con otras personas mayores, representa siempre oportunidades de aprendizaje, oportunidades también para socializar. La socialización es una herramienta importantísima en la vejez. Está estudiado que el aislamiento social genera deterioro, ¿sí?, impacta negativamente en la vida de esa persona y también impacta en posibles consecuencias como puede ser, por ejemplo, la depresión, ¿sí? También es importante tener en cuenta la mayor actividad física,
actividad física equivale a salud, no solo en términos del cuerpo, ¿no? Sino también en términos de lo que estimula cognitivamente hacer actividad física. Y si hacemos actividad física con otros, con pares, con otros viejos, todavía más. Participación, en talleres de memoria, ¿sí? Todas estas, digamos, conductas promueven siempre efectos positivos, no solamente sobre las capacidades cognitivas en sí, sino sobre todo sobre el estado anímico, ¿sí? Sobre la sensación de estar en control de nuestra propia vida, aumentando también la autoestima de las personas mayores, esta sensación de sentirse útil, ¿no? De autoeficacia, favoreciendo y facilitando también en este punto proyectos que permitan desplegar los deseos, la vitalidad, las motivaciones, los intereses, ¿no? De esa persona mayor a la cual estamos cuidando. Bien, a continuación ustedes se van a encontrar con otro tema, ¿sí? Sobre psicología de la vejez, en particular la temática del duelo, ¿sí? Esto entonces lo van a estar trabajando con otra profesora, una colega, Natalia Ciano. Ella entonces les va a comentar, les va a explicar qué es lo que sucede con el duelo en la vejez, con este trabajo psicológico que nos permite, en líneas generales, poder elaborar y poder darle sentido a las pérdidas que vamos sufriendo a lo largo de toda nuestra vida. Pensando en este caso qué particularidades tiene específicamente el duelo en la vejez.